Buenos días chicos de quinto año, espero que estén bien. A continuación el video explicativo número 1 correspondiente a la actividad planteada en la planificación, que consiste en la realización de un mapa mental del contenido herencia mendeliana. Vamos a iniciar definiendo qué es genética. La genética es una rama de la biología que se encarga del estudio de los genes y sus mecanismos de herencia. Para esto se alía con otra rama de la biología como lo es la herencia, que busca explicar cuáles son esos mecanismos de transmisión de las características genotípicas y fenotípicas de una generación a la siguiente. Estas ramas tienen una serie de objetivos. El primero es estudiar la bioquímica y composición de los genes. Y el otro objetivo tiene que ver con estudiar esos mecanismos por los cuales los genes van de una generación a la siguiente. Existieron muchas ramas que buscaron explicar esos mecanismos de herencia. Entre ellas se encuentra el preformismo. Esta teoría planteaba que en el óvulo o en el espermatozoide se encontraba preformado un pequeño hombre, denominado homúnculo. Este estaba dotado de las diferentes partes del cuerpo y derivado de ese proceso de fecundación, cada parte se iba a ir solidificando, generando así el organismo completo o el individuo completo. Por otra parte, tenemos la epigénesis, que es una teoría que se opone al preformismo. Esta planteaba que en el óvulo o en el espermatozoide no podían estar preformados individuos en miniatura, sino que decía que en las células sexuales, tanto femeninas como masculinas, existía materia indiferenciada y una vez que éstas se unían, esa materia iba a ir otorgando cierto grado de diferenciación y eso era lo que iba a ser responsable de la formación de células, órganos, tejidos, aparatos y sistemas y por último el individuo completo. Asimismo tenemos la teoría de pangénesis, que la pangénesis decía que en el cuerpo del organismo existían dos tipos celulares. Estaban por un lado las células somáticas, que son todas a excepción del óvulo y el espermatozoide, y estaban las células sexuales, que estaban representadas por el óvulo y el espermatozoide. Se decía que las células somáticas, tanto de la madre como del padre, iban a liberar una serie de sustancias denominadas gémulas o pángenes que iban a viajar a través del torrente sanguíneo hasta ambas células sexuales, en el caso de la mujer hasta el óvulo, en el caso del hombre hasta el espermatozoide. Una vez que estas células se unían, contenían pángenes o gémulas de ambos progenitores, y es por eso que se decía que los hijos se parecían a sus padres. Tenemos la teoría del plasma germinal, que decía también que en el cuerpo se encontraban dos grupos de células, unas que formaban el somatoplasma y otras que formaban el germinoplasma. Los cambios que ocurrían en el somatoplasma no eran hereditarios, mientras que los cambios que ocurrían en el germinoplasma sí lo eran. Por último, se decía que el germinoplasma era el vehículo por el cual el somatoplasma pasaba a los descendientes. Aquí también tenemos la teoría de herencia de caracteres adquiridos, la cual se basaba en dos principios. La función crea el órgano y los caracteres adquiridos eran hereditarios. Se pensaba que los organismos en esa constante interacción con el ambiente iban a ser dotados de características que le permitiesen adaptarse al mismo. ¿En qué se basa el principio de la función crea el órgano? Esto se explicó a través de un ejemplo con el cuello de las jirafas. Se pensó que en un principio las jirafas tenían el cuello corto, pero como tenían que ejercitarlo para alimentarse de las hojas más altas de los árboles, ellos desarrollaron el cuello. Esa característica adquirida la iban a transmitir a sus descendientes. Aquí ya entramos a la genética mendeliana. Vamos a decir algunos aspectos o rasgos relevantes de la vida de Gregor Mendel. Mendel fue hijo de padres agricultores. Él nació en un territorio que anteriormente pertenecía a Austria y hoy en día pertenece a la República Checa. Desde muy pequeño se interesó y tuvo contacto con la realización de diversos medios de cultivo. A los 21 años ingresa al monasterio
Y una de las reglas del monasterio era que los monjes debían educar en los establecimientos de educación superior de las localidades cercanas. Por lo tanto, Mendel fue enviado a la Universidad de Viena. Ahí realizó estudios y se especializó en matemática y ciencias naturales. Años más tarde vuelve al monasterio y se interesa por aplicar todos esos conocimientos en la realización de una serie de cruces en un terreno, en donde sembró diversos tipos de plantas. Unas eran ornamentales, otras eran frutales, pero los estudios más específicos lo hizo con la planta de arveja común, que fue la Pisum sativum. Luego se presentó una conferencia a nivel mundial en donde él presentó el resultado de sus investigaciones, pero en ese entonces no despertó el interés de ninguna de las personas que allí se encontraban. Vuelve al monasterio, por lo tanto abandona sus investigaciones. Luego muere y años más tarde de su muerte, sus investigaciones fueron rescatadas por Hugo de Vries, Karl Corren y otros científicos que vieron que los mecanismos por los cuales él explicó la transmisión de esos caracteres hereditarios eran los correctos. Pero ¿por qué esos trabajos de Mendel tuvieron tanto éxito? Porque él trabajó con la planta Pisum sativum. La Pisum sativum representó un material apropiado, ya que producen varias generaciones al año. Sus flores tienen un aparato reproductor femenino y masculino que están encerrados dentro de la corola, y esto facilita el proceso de autofecundación, y asimismo impide el cruce espontáneo del polen con otras variedades de planta. Mendel estudió rasgos específicos en esa planta, que estaban representadas por características que contrastaban. Estudió 7 características específicas. Por ejemplo, el tamaño del tallo, que podría ser alto o bajo. El color de la semilla, que podía ser amarillo o verde. Y así sucesivamente hizo con cada una de las 7 características estudiadas en dicha planta. Él creó líneas puras, pero ¿cómo lo hizo? Él obtuvo plantas de arveja con una característica que le interesaba estudiar. Por ejemplo, el tamaño del tallo, que podía ser alto o bajo. Las cultivó durante 2 años hasta asegurarse que todos los descendientes tuvieran las características analizadas y formaran una línea pura. Por último, aplicó la matemática en la biología, pudiendo así explicar de manera porcentual cuáles eran las probabilidades de que una planta pudiese heredar las características de otra planta. Existen varios conceptos que nosotros tenemos que tomar en cuenta al estudiar esos mecanismos de herencia. Entre ellos está el genotipo, que es la constitución genética de un individuo que va a determinar sus distintos caracteres. El fenotipo es la expresión física de esa información genética. Por ejemplo, podemos citar lo que es el color de los ojos, el tipo de cabello, el color del cabello, entre otros factores. Los genes son entes que tienen un organismo para la expresión de un carácter dado. Estos se representan con letras. Se colocan en mayúscula cuando este gen o factor es dominante y se colocan en minúscula cuando este gen o factor es una característica recesiva. ¿Qué son los alelos? Cada una de las formas en que puede expresarse un gen dentro de una población. Por ejemplo, el gen que determina la textura de la semilla puede expresarse en textura lisa o textura rugosa. El gen que determina el color de la semilla puede expresarse en color amarillo o color verde. Por último, tenemos a los gametos y su carga genética. Los gametos están representados por las células sexuales de un organismo, es decir, los óvulos y los espermatozoides. En relación a su carga genética, es una carga genética haploide, ya que cuentan con la mitad de la información genética. Estos al unirse forman un cigoto con la carga genética completa. Bueno chicos, hasta aquí llegó el video explicativo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Dios los bendiga.